En realidad son muchas las cosas en las cuales todo creyente en Cristo debe tener un especial cuidado, porque en nuestra vida normal, en la comunión, muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones que sin querer no son convenientes, pero ¿cuál y cómo deben ser aquellas formas que nosotros elegimos para poder adorar al Señor y para poder congregarnos? Permiso. Eh, Cuando ustedes escuchan aspectos de carácter doctrinal, eh, ustedes se van a encontrar con que todos aquellos que predicamos y enseñamos y que estudiamos las escrituras, creemos tener la razón. Y por lo tanto, ¿qué debo hacer y cómo debo actuar ante esta situación? Más aún cuando yo tengo un bagaje, entre comillas, cultural con respecto a lo que es el cristianismo en sí, que muchas veces hemos heredado de parte de nuestra familia, y nosotros sabemos que nuestra cultura cristiana occidental está muy influenciada, especialmente en América Latina, con aquellos aspectos del romanismo católico. Y por lo tanto, cuando en la casa de un católico, por ejemplo, o en un católico mismo, cuando se comienza a encontrar que existe y a comprender que existe un camino bíblico doctrinal distinto a aquello que yo he aprendido desde un temprana edad, comienza a nacer una especie de resistencia natural hacia aquello que el Señor nos está mostrando y nos resistimos. Y para poder mantenernos muchas veces en lo que el Evangelio define como el error doctrinal, nos aferramos a nuestros líderes religiosos, principalmente si estos son algún sacerdote u otro tipo de predicador o enseñador aparentemente de la sana doctrina, guiado por un aspecto muy carismático, es decir, muy afable, muy simpático. Es aquel que nos dice que nosotros no somos tan malos, que la vida es absolutamente buena, que tienes todo el derecho a disfrutarla, etcétera, sin dejar de pensar que esto es una verdad. Todo aquello que se nos está diciendo al respecto tiene una, a ver, tiene una comparación con respecto a lo correcto y a lo no correcto que nos va a señalar el Evangelio. Y en base a esto, nosotros actuamos a conciencia eh, como creyentes en Cristo. Muy bien, hoy día vamos a hablar un poco sobre esto. Ahora, vuelvo a tomar el tema inicial, en el sentido de que espero que usted, estimado que me está viendo y escuchando, no piense de que quiero decir que lo que le voy a exponer, por el solo hecho de ser yo mismo o la persona que está frente a ustedes, eh, que les está hablando, esto tiene que ser absolutamente algo eh, correcto, es decir, la verdad. La verdad se revela a sí mismo, justamente, y valga la redundancia, por sí misma. Yo le voy a pedir que usted preste mucha atención a lo que vamos a exponerles y en base a lo que estemos exponiendo, si usted tiene una Biblia o las escrituras a su mano, protégela. Busque los pasajes. Disculpen, estoy con una gripe y un resfrío. Contéjelo porque lo que usted va a escuchar hoy día, usted debe ser capaz de entenderlo, debe ser capaz de meditarlo, debe ser usted capaz de protegerlo con las escrituras. Si usted quiere ser un creyente que tenga una sana doctrina. Y voy a dejar entonces que aquello que yo voy a exponer ahora por la gracia del Señor, les ilustre a ustedes
sobre una situación que es muy, pero muy, 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 muy marcada y muy peligrosa con respecto a cómo nosotros vamos a llevar nuestra vida cristiana y al mismo tiempo cómo vamos nosotros a desarrollarnos en una iglesia. La cita bíblica para hoy día es en Mateo 7:15 y vamos a leerla, son dos, Mateo 7:15 y segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas y vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y la segunda cita es similar y apunta lo siguiente, segunda de Pedro 2, del versículo 1 al 3, y dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Lo grave de esta situación, que es una verdad muy cierta, es que no solamente ellos van a traer destrucción para ellos mismos, sino que también para aquellos que les siguen, porque esos que le van a seguir van a tener entonces también ellos una falsa doctrina y por lo tanto van a, van a conducirse en el error, porque van a ser falsos maestros. Pero como dije, es muy difícil que una persona, aunque lo esté viendo, pueda, esté inserto en un sistema religioso, pueda desprenderse de aquello que la costumbre, el tiempo, especialmente las costumbres familiares y el tiempo o culturales, le ha ido señalando como algo correcto y en el cual se siente muy bien, a pesar de que a la luz de los evangelios estén viendo que hay algo que no corresponde. Ahora, dentro del contexto de la Biblia, específicamente hablando, aquí está hablando de que introducirán herejías, a esto no nos parimos en un pasaje. Dentro del contexto de la Biblia, específicamente hablando, la herejía se define como una doctrina o creencia que va en contra de los preceptos fundamentales de la fe cristiana establecidos en el Evangelio. Se van a introducir entonces una serie de conductas que se consideran como herejías, pero que el común de las personas no logra captarlo. Hechos 20, 28 al 30 también nos aclara un poco más esto que estamos hablando. Veamos. Y es una recomendación para ustedes y para mí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por vos. Obispos eran aquellas personas, sobrevividores, aquellas personas que estaban a cargo de las congregaciones en la época apostólica. No son unos dignatarios que, de acuerdo a ciertas normas, por ejemplo, del catolicismo romano, un obispo es un jerarca, no. Estamos hablando que un obispo era un sobreveedor, es decir, aquel que estaba en una congregación para poder ver que esta congregación se desarrollara de acuerdo a lo que el Señor había establecido. O bien, tomémonos de nuevo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o para apacentar a la iglesia del Señor. El obispo es sinónimo de pastor, de pastor, sí, la cual él, es decir, Cristo, ganó por su propia sangre, es decir, murió en la cruz. Porque yo sé que después de mi partida, hablando del propio Señor, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, es decir, a los fieles, a los creyentes, y de vosotros mismos, es decir, de los apóstoles y maestros, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos, es decir, para poder llevarlos por caminos que no estaban de acorde a lo que el Señor había establecido en su palabra. Por ejemplo, enfatiza que dentro de la propia congregación surgirán hombres que hablarían cosas perversas para atraer a los discípulos. Detrás de ellos, este versículo destaca una implicación crucial
de la herejía, su potencial para engañar y desviar a los creyentes de la verdadera fe. Sigamos el versículo siguiente. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad se ha blasfemado. Es decir, que el mensaje bíblico, como van a enseñar doctrinas erróneas, muchos van a blasfemar, es decir, van a hablar aquellas cosas que no son correctas sobre lo que el Señor había establecido. El término disolución que aparece aquí en este versículo se refiere a una vida desordenada, carente de autocontrol y apartada de los principios divinos. Se usa para describir conductas que implican excesos como el libertinaje, la embriaguez y otras formas de inmoralidad en nuestro comportamiento que van a comenzar a ingresar a las iglesias. Por ejemplo, el Señor en un momento en los evangelios señala que el tipo del apóstol tiene que llamarle la atención a algunos creyentes que habían hecho de la cena del Señor un verdadero espectáculo donde se comía y se bebía en exceso. Un ejemplo bíblico se encuentra en el versículo de Efesios 5, 18, que dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Versículo 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí podemos hoy identificar a la falsa teología de la prosperidad, que es aquella que te habla que en la medida en que tú hagas pruebas de fe, el Señor va a responder. Y esto es aplicado al diezmo. Es decir, tú das 10, yo te doy 100. Evidentemente que eso es una falsedad, porque extrañamente prosperan solamente los dirigentes, pero no los fieles. Pero ¿cómo podríamos definir una secta? Porque ustedes se podrán dar cuenta que aquí estamos hablando de sectas. Eh, una secta religiosa es un grupo de personas que, afirmando ser cristianos, se desvían de las doctrinas fundamentales bíblicas, negando verdades, perdón, esenciales, como la deidad de Cristo, es decir, el Señor Jesucristo es Dios, la Trinidad, que son tres personas en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o la salvación solo por medio de la fe como un producto de la gracia. Ellos agregan las obras, eh, utilizan terminologías cristianas, pasajes bíblicos, que distorsionan el mensaje bíblico a menudo, añadiendo fuentes de autoridad superiores a la Biblia. Características según la perspectiva bíblica y teológica de una secta: negación de la deidad de Cristo, como ya dijimos. Frecuentemente enseñan que Jesús no es Dios o es un ser inferior. Algunos dicen, oh, fue un gran profeta, una persona muy iluminada. Eh, Salvación por obras. Niegan que la salvación sea solo por fe, diciendo méritos propios o lealtad al grupo o a la iglesia a la que pertenecen. Autoridad extrabíblica. Suelen tener un líder carismático, esto es muy peligroso. Suelen tener un líder muy carismático, o también libros que interpretan como superior a la propia palabra de Dios. Esto, como ya dijo, es lo más peligroso de una secta. Pues estos líderes que
puede ser un hombre o una mujer, sostienen haber recibido por medio de una experiencia extra bíblica, ya sea por un sueño o por haberle aparecido el propio Señor Jesucristo, y el cual le habría revelado un mensaje especial, justificando así para sí mismos una autoridad interpretativa que no poseen, pero que, sin embargo, muchos de sus seguidores aceptan sin cuestionar o acotejar con el Evangelio. Y es muy común que ellos digan, oh, el pastor dice, la pastora dice, ellos tienen la verdad, no, la interpretación que ella tiene es la correcta, preguntémosle a ella, porque ella solamente es la que sabe, ha recibido un sueño. Normalmente se habla de que estos iluminados constantemente reciben sueños y reciben revelaciones. Estos líderes sectarios manipulan el Evangelio en cuanto a su interpretación literal como contextual, para adaptarlo a su forma particular de construir y establecer una congregación. Normalmente recurren al diezmo como una herramienta eficaz para lograr el enriquecimiento personal y el de sus ayudantes más cercanos, constituyendo un negocio muy lucrativo. Tal es el caso del falso evangelio de la prosperidad, que es una eh, derivación del neopentecostalismo. Las sectas reclaman un exclusivismo. Se consideran los únicos poseedores de la verdad, los líderes, y los únicos que son salvos. Fuera de su iglesia o de su grupo, no puede haber salvación. También hacen uso de un vocabulario cristiano, emplean términos familiares como fe, gracia, salvación, pero con significados distorsionados. Siempre del movimiento considerado secta desde la perspectiva de los evangelios en forma tradicional e histórico, eh, los vamos a nombrar solamente los testigos de Jehová, los mormones, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Ciencia Cristiana y la Escuela Unida entre el Cristianismo, el Evangelio de la Prosperidad, por nombrar algunos. Estos grupos, aunque usan la Biblia, se consideran sectas por negar la Trinidad o la divinidad completa del Señor Jesucristo y desvirtuar la esencia misma del Evangelio. En el contexto bíblico, no se refiere a una secta como un grupo pequeño nuevo, sino a una religiosa, o una secta o grupo religioso, y para el caso de nuestro, falsamente autoidentificados como cristianos, presentan una desviación de la verdad central del Evangelio, como ya hemos señalado. La ruta bíblica del Señor Jesucristo, hemos puesto término a esta presentación. Yo les pido de que examinen cada una de las cosas que ustedes han escuchado y si lo que hemos hablado eh, identifica aquel lugar donde usted se encuentra, bueno, revise muy bien a la luz de las escrituras, porque es muy posible que usted no esté obedeciendo al Evangelio y no esté de acuerdo a lo que el Señor y el Espíritu Santo quiere de usted. Eh,
Es usted quien toma la decisión. Es usted, de acuerdo a lo que el Señor le ponga en su corazón, eh, va a tomar la decisión que sea más correcta, pero no apague la voz del Espíritu Santo que le está diciendo en su corazón de que usted debe ser capaz de revisar bíblicamente si es que se encuentra en una secta religiosa autodenominadas cristianas. Si eso es así, es tiempo que usted todavía se aparte, que el Señor nos advierte que no podemos convivir nosotros con la oscuridad. Dice que el Evangelio que no tiene en comunión la luz con las tinieblas. Bueno, si este programa le ha servido a usted de bendición y considera que sirve para la edificación, eh, compártalo con sus seres queridos, con amigos, ayúdanos a poder difundir la palabra del Señor y la ruta bíblica, justamente, de nuestro amado Señor Jesucristo. Por la ruta bíblica, este es un programa de carácter evangelístico, no es una iglesia que tiene como único objetivo comunicarle a usted las verdades del Evangelio. Que la paz del Padre y la del Señor Jesucristo sea con ustedes por su Santo Espíritu. Se despide de ustedes como siempre su anfitrión, el Julio Siem Augusto. Hasta un próximo programa. Muchas gracias.